porque es mi personalidad. Pero no siento lo mismo cuando me voy a parar frente a una audiencia que va a oír el mensaje de la palabra de Dios, porque hay que respetar la palabra de Dios, hay que buscar transmitirla tal cual como aparece en la Biblia. Entonces todos los predicadores, antes de subir al púlpito o antes de llegar a pararse frente a la congregación, siempre le pedimos a Dios: Señor, si tú no estás conmigo, yo no me puedo parar al frente. Porque el hombre que cree que va a impactar una congregación a través de lo mucho que sabe, de lo que ha estudiado la Biblia, de la unción, el carisma y todo lo demás, el hombre que se para aquí al frente y no ora, se va a deprimir, porque no va a tocar la vida espiritual de la gente de la manera en que Dios quiere que la toque. Cuando vamos a una conferencia secular, es muy fácil poder impactar a la gente a través de un testimonio o a través de la experiencia y los conocimientos técnicos que tenemos en el área de cómo poder tocar las emociones del ser humano. Pero cuando te paras al frente, te va a dar temor, vas a sentir un temor, pero es un temor reverencial. Y yo precisamente de eso quiero hablar en esta mañana. Esta tarde, esta noche, perdón. ¿Se dan cuenta? Ya me entró el temor. Ya estoy diciendo locuras. No, es que digo esta mañana porque vamos a estar desde ahorita hasta la mañana. No, mentira. Fíjense lo siguiente, ustedes tienen un pequeño bosquejo ahí y me van a seguir con su bosquejo. Una de las cosas que vamos a ver en la vida de cada creyente es que el pasado puede ser un obstáculo. A veces la gente dice: no, es que yo no puedo predicar, yo no puedo hablar con la gente simplemente porque yo tuve un pasado muy oscuro, o porque de repente mis familiares y mis amigos me conocieron como yo era y verdaderamente va a ser muy difícil que ellos me crean. Recuerda que es Dios el que va a hablar por ti, Dios es el que te va a poner gracia para poder transmitir el mensaje. Hay conflictos, hay problemas, hay situaciones muy difíciles en la vida del hombre, pero todo depende de la forma en que vamos a reaccionar. Tú puedes tener un problema y aprovechar ese problema para edificarte emocional, espiritualmente, en cualquier área de tu vida, pero también puedes escoger el vivir una vida miserable simplemente porque tuviste una mala experiencia con el pasado. Hoy vamos a ver un poquito acerca de lo que es el temor a arriesgarse, y estamos hablando acerca de lo que es servirle al Señor. Temores. ¿Quién de los que estamos aquí en algún momento hemos sentido temor? Y vamos a hablar acerca de los inmigrantes. Yo quiero que tú te transportes al pasado. Si eres una persona que llegaste a este país, al igual que yo, como un extranjero, yo quiero que te ubiques en el momento en que tú pisaste suelo americano. ¿Cuál fue el pensamiento que tuviste? Y como yo estuve allí, yo te puedo decir que el pensamiento más grande que tuviste en tu mente era el miedo al fracaso. ¿Y qué tal si no la hago en los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Y qué tal si me agarra la migra? ¿Qué tal si no puedo entender bien el idioma? Todos esos temores, que son temores naturales y es un mecanismo de defensa emocional del ser humano para poder permanecer en una zona de comodidad. Cuando hablamos acerca de los temores, lo que primeramente viene a nuestra mente es el miedo. Identificamos la palabra temor con la palabra miedo. Cuando vemos la Biblia, vemos que la Biblia tiene dos connotaciones en la palabra temor. El problema con el español y también con muchos idiomas occidentales es que tiene una forma de identificar algunas palabras que se escribieron en griego, en arameo o en hebreo, muy simple. Entonces, cuando hablamos del amor, decimos: yo amo a mi perro, amo a mi esposa, amo a mi tío, amo a mi casa, amo a todo el mundo. Resulta ser que en griego y en arameo existen diferentes maneras de decir la palabra amor. Esta palabra es una de las palabras que hay un término muy genérico para ello. Cuando vemos en el Nuevo Testamento, vemos que la identidad de la palabra temor viene de foebes, no es jueves, foebes, o fobia, que es donde viene la palabra fobia. Y existen diferentes tipos de fobia. ¿Alguien aquí ha tenido una fobia o tiene una fobia? A ver, yo tengo una fobia, se la voy a confesar.
Yo tengo fobia, yo tengo un zanahoria fobia, porque yo tengo miedo a consumir zanahorias porque tuve una experiencia traumática, casi me muero en una ocasión que me tomé un jugo de zanahoria que estaba pasado. Desde ese momento en mi vida, cada vez que tú me sirves un plato de zanahorias, me recuerdas ese momento y digo, este me odia. Entonces, la mayoría de nosotros tenemos algún tipo de fobia que pudiera ser justificada. Mire lo que dice la Biblia en cuanto a lo que es el temor. Cuando nosotros vemos la Biblia y vemos que el temor tuyo a arriesgarte tiene mucho más que ver con tu posición de no querer quedar mal con la gente, y olvidamos quién está detrás de todo esto. ¿Quién está detrás de todo lo que nos está sucediendo, de este miedo, de todas estas cosas que nos pasan en la vida? Y fíjense, cuando nosotros tenemos miedo, podemos decir, bueno, yo no voy a hacer tal cosa porque me puede pasar tal cosa. ¿Por qué? Porque esto genera ¿qué? Una consecuencia. Y la gente siempre prefiere estar sola que mal acompañada, ¿no? La gente siempre prefiere estar sola cuando se enfrenta a un temor. Lo que quiere es huir, quiere encontrarse consigo mismo. No quiero estar metido en un elevador solo, en un ascensor, no quiero estar miedo a la oscuridad. ¿Qué otra cosa podemos decir? De tantas cosas que podemos tener fobias, ¿ok? La barrera del temor a arriesgarse, Dios, cada sentimiento que uno tiene, Dios lo permite. El temor no es malo, el miedo no es malo, porque forma parte del sentido de protección que tiene todo ser humano. Cada uno de nosotros, si en este momento suenan 2, 3, 4, un disparo, no 2, 3, un solo disparo, ¿qué harían ustedes? No correr. ¿Cuál es la reacción instantánea de alguien cuando oye un disparo? Estremecerse, unos se tiran al piso, otro es buscar proteger los órganos vitales. Buscar proteger los órganos vitales. ¿Por qué? Porque existe algo que pudiera poner en peligro, ¿qué? Tu vida. Mi pregunta hoy es, ¿qué paso temes dar cuyo resultado sería alejarte o acercarte a Dios? ¿Qué paso tú pudieras dar que dos consecuencias, o te acerca a Dios o te aleja del Señor? Muchas veces hacemos tantas cosas que nos pueden alejar del Señor y hasta lo hacemos de manera inconsciente. Hoy vamos a ver la manera consciente en que nos alejamos del Señor. Mucha gente tiene el temor de no querer estar en un grupo pequeño, de no pertenecer que no sea identificado con el grupo de los cristianos, de los aleluyas, de la gente que va a la iglesia. Y no sé si ustedes se pueden identificar conmigo, como cuando uno está en el trabajo y de repente uno empieza a hablar con la gente y la gente te pregunta, ¿cuál es tu religión? Entonces, oh no, yo soy cristiano, y eso te da una oportunidad para poder hablar. Y cuando tú empiezas a hablar a la gente se te queda viendo y dice, este es de Marte o de miércoles o de jueves, este es de otro planeta. Y es una reacción natural de la gente. Y fíjense de esto, vamos a ver un personaje que se llama Pedro en la Biblia, y vamos a ver lo que le pasó a Pedro en una ocasión y cómo pudo él confrontar el miedo. Fíjense, yo creo que está ahí en su bosquejo, ¿no? Miren lo que dice el bosquejo. Dice, un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración, junto a la puerta llamada Hermosa. Había un hombre lisiado de nacimiento al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna. Punto número 1. El trabajo del limosnero era el trabajo de este hombre. Él estaba cómodo haciendo su trabajo. A él lo traían para que trabajara como limosnero. A los que entraban en el templo, cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Estaba haciendo su trabajo, pero Pedro, con Juan mirándolo fijamente, le dijo, míranos. Lo primero que hicieron fue que le dio una orden. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. El hombre estaba haciendo su trabajo, y lo que estaba esperando no era un milagro. Lo que estaba esperando era ¿qué? Dinero. No tengo plata ni oro. El hombre fijó la mirada en ellos y dice, no tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy, y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó, y al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza.
Y aquí viene nuevamente la pregunta: ¿qué paso temes dar cuyo resultado sería alejarte o acercarte a Dios? Y cuando vemos este personaje, mucha gente dice, bueno, pero ese era el personaje del cual está hablando Pedro. Pero saben que hay muchos pordioseros que están postrados en tu vida, a la orilla del camino, en diferentes situaciones, y de repente tú puedes ver a ese hombre exitoso de negocios, o puedes ver a ese jefe o a esa persona que está contigo en el trabajo, y puedes ver que es alguien que tiene mucho éxito, pero no conoce a Jesús. Sabe que aunque tengas todo el éxito del mundo y no conoces a Jesús, tú eres precisamente ese paralítico lisiado. Porque no importa cuál sea tu situación socioeconómica, intelectual, como tú la quieras llamar, porque yo estuve ahí también. Yo me consideraba un hombre muy inteligente. Y yo decía, esto del cristianismo para la gente ignorante. Entonces yo no le entro a eso porque yo tengo un plan. Mi plan es hacerme multimillonario en los Estados Unidos. Yo vine aquí a hacer plata. Yo no vine aquí a conocer a su Dios. Eso se llama materialismo. Y hay mucha gente que está en esa condición. Ahora, analizando esto, Pedro vio la necesidad. Después vino, tomó un riesgo, y después vio el poder de Dios actuar sobre este hombre que estaba lisiado. Vio la oportunidad y tomó acción. En Hechos 3:12, mire lo que dice la Biblia. Dice: Pedro, entendiendo que aquella era una buena oportunidad de dirigir la palabra al pueblo, dijo: Israelitas, ¿por qué os sorprende tanto lo ocurrido? ¿Y por qué no miráis como si nosotros hubiésemos hecho andar a este hombre con nuestro poder y nuestra propia piedad? Aquí está haciendo Pedro algo muy importante, y es reconocer que la gloria sea solamente al Señor. Cuando vemos la actitud de Pedro en estos capítulos, vemos que Pedro primero vio la oportunidad. ¿Qué vio? Vio a un hombre lisiado. Y al igual que nosotros vemos mucha gente en el trabajo que de repente pueden tener una corbata, o un compañero de trabajo que te puede estar rechazando, pero ese hombre delante de los ojos de Dios está lisiado espiritualmente. Ese hombre necesita algo de parte de Dios, y lo bueno es que Dios te ha dado, y Dios te ha dotado a ti de algo que Él no tiene. Y no importa quién sea, si se llama Bill Gates, o si se llama Warren Buffett, o si se llama el presidente de los Estados Unidos, si él no conoce a Jesús, hay algo que tú tienes que él no tiene y que él necesita también. Y en este caso nosotros vemos que Pedro ve la oportunidad, toma el riesgo, aprovecha la oportunidad. Hay una historia de una persona que era un lisiado, que yo estaba viendo en el camino, pero este lisiado estaba disfrazado de un hombre de negocios, estaba disfrazado de una persona muy exitosa. Y a mí me costaba mucho llevar el evangelio, honestamente lo confieso, tenía el miedo, el temor. ¿Y cuál es el temor principal que tenemos cuando vamos a predicar la palabra? El miedo al rechazo. Y el miedo al rechazo tiene mucho que ver con mi ego. Es que yo soy tan inteligente, yo soy tan importante, yo soy una persona tan preparada, y estoy hablando del caso mío, que si le vengo a predicar a cualquier persona que sea analfabeto, si me rechaza, imagínate, ese analfabeto me rechazó a mí. La cuestión del rechazo no tiene otra cosa más que ver con mi ego. ¿Cómo estoy yo por dentro? Cuando cambiamos la perspectiva de quién soy yo y quién es Dios y quién está conmigo, y verdaderamente qué es lo que necesito hacer para que la gente me oiga, entonces ya me quito el problema de encima. Es como orar. Algunos de ustedes han tenido la oportunidad de que le hayan dicho: ¿saben qué? Vamos a orar por un enfermo. Lo primero que viene a la mente de la gente: ¿y si no se sana? No, lo que tú vas a hacer es que vas a ir a orar por la persona. ¿Quién es el que sana? Dios. Ese es el trabajo de Dios. Dios es un experto en hacer milagros. Entonces, cuando alguien te diga: vamos a ir a un hospital a orar por una persona, lo número uno que te recomiendo, y eso me gusta mucho cuando Orlando hace esto, me gusta mucho eso de parte de Orlando, porque cuando alguien viene con una necesidad, lo primero que le pregunto a Orlando es: oiga, ¿y usted conoce a Jesús? ¿Usted tiene una relación íntima con el Señor? ¿Por qué? Porque esa es una gran oportunidad de compartir la verdad. Es una gran oportunidad de decirle a la gente: mira, tú tienes un problema, pero ese problema es solamente un síntoma de algo mayor que te está aconteciendo, y eso se llama vacío espiritual. Y saben que todo riesgo implica un costo. Todo el riesgo tiene un costo. Y recuerden que a Pedro también lo arrestaron por causa de eso.
Y cuando nosotros vemos la historia de Pedro y le hacen la pregunta de ¿con qué poder sanaste a este hombre? Dice la Biblia, Pedro, lleno del Espíritu Santo, le respondió: gobernantes del pueblo y ancianos. Hechos capítulo 4, versículo 8. Pedro está hablando acerca de Jesús de Nazaret. Pedro está hablando acerca de un personaje que él negó inicialmente. Y recuerden la historia de Pedro cuando Jesús fue a la cruz del Calvario. Fíjense, hay algo muy interesante en la historia de Pedro. Todos los discípulos, cuando Jesús fue entregado, ¿qué hicieron? ¿Se cayeron a patadas y a golpe con los centuriones y con todos los soldados? No, salieron corriendo. Sí, se escaparon. ¿Y sabes qué? Yo no los critico porque a lo mejor yo hubiese hecho lo mismo, honestamente hablando. Si hablamos, si yo hubiera estado en la época de Pedro, yo soy karateca y a todos les caigo a golpe ahí, defiendo a nuestro Señor Jesucristo y me va bien. No, yo hubiese sido un cobarde más que lo negó. Pero hay una cosa muy interesante de la historia de Pedro, y es que Pedro estaba cerca. Cuando el Señor fue entregado, Pedro estaba cerca, y de hecho dice que estaba a una distancia donde él podía ver al Señor. Y es interesante ver cómo Pedro, aún negándolo, de una u otra manera se estaba acercando al Señor. ¿Sabe que ese Pedro eres tú y soy yo? Lo que hizo más adelante Pedro fue predicarle a 3,000 personas. Más de 3,000 personas se convirtieron, y fueron muchos los que llegaron a tener una relación con Jesús, con ese Pedro que había negado al Señor Jesucristo. ¿Dónde estaba la diferencia? Bueno, la diferencia estaba en que Pedro tenía, después del encuentro con Jesús, la firme convicción y plena y absoluta convicción de que Jesucristo era el Señor. Jesucristo era el Señor de su vida. Para tú poder proclamar a Jesús y llevar el evangelio a los demás, Cristo tiene que ser el Señor de tu vida. Si Cristo no es el Señor de tu vida, si Él no reina en tu corazón, te va a ser muy difícil predicar. Claro, hay creyentes que Cristo es el Señor de sus vidas, pero no sienten la urgencia o les cuesta mucho transmitir el mensaje de la salvación a los demás. Hay que respetar eso también. Ahora vamos a ver qué necesitamos hacer para enfrentar mi temor a arriesgarme. ¿Qué necesito hacer? Para enfrentar mi temor a arriesgarme necesito, número 1, ¿qué dice? Necesito identificar mi temor. ¿Por qué tengo que identificar mi temor? Porque si no lo puedo identificar, no puedo conocerlo. Y Dios quiere que identifiques tu temor, que le des un nombre y un apellido. Yo tengo miedo a hablar en público. ¿Sabían ustedes que el temor número 1 de la gente es hablar en público? ¿Por qué? Porque cuando tú te expones públicamente, tú quieres dar una buena impresión de ti. ¿Sabes que este micrófono me está incomodando? Sí, no está bien. Es que yo quiero decir algo. Cuando tú quieres hablar en público, tú quieres dar una buena impresión de ti. ¿Sí me oyen todos? Sí. Ah, no he visto micrófono. Es que me siento amarrado y pegado. Tú quieres dar una buena impresión de ti. Pero ¿sabes qué? Te voy a decir algo. No quieras dar una buena impresión de ti. Tienes que dar una buena impresión de Jesús. Jesús debe ser glorificado. Él debe ser magnificado. Él debe ser exaltado. Cuando tú te enfocas en que Jesús sea el exaltado, ya te arreglaste un problema. Te arreglaste el problema mayor que yo tengo. ¿Cuál es mi problema mayor? El ego. El ego. Y te arreglas el problema principal, que es tu ego. Entonces, ya cuando tú dices, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. No se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Señor, porque si tú no estás conmigo, yo no voy. Cuando tú empiezas a declarar esas palabras en tu vida y vas a llevar el evangelio, la gente va a ver que no es Orlando, ni es Leo, ni es Rafael García el que está hablando o el que está parado al frente, sino que hay algo, una unción especial que solamente Dios da para transmitir el mensaje de la salvación. Y eso pasa, no solamente pasa, hermanos, a nivel de congregación, y no solamente pasa a nivel de pararse al frente de la gente y predicarle a un grupo. Eso pasa cuando estás a sola con una persona y tienes la oportunidad de edificar la vida espiritual de esa persona. Lo segundo que necesitas hacer es que confesarlo. ¿Por qué tienes que confesar tu temor?
Porque hay alguien que te puede ayudar a superar tu temor. Si tú tienes la oportunidad de sentarte con alguien, especialmente que sea más maduro, nunca le vayas a confesar un temor a alguien que no conozca a Dios o a alguien que no esté en tu sintonía espiritual. Tienes que confesar a alguien que te pueda decir, mira, yo a lo mejor estuve en esa posición, fue un poco difícil para mí el poder hablar en público, pero sabes que poco a poco se hace. Y cuando tú empiezas a confesar tu pecado, ¿qué sucede? Al igual que como empiezas a confesar tu pecado, el Señor, ¿qué hace? Perdona tu pecado, te arrepientes. Y cuando tú tienes un temor y dices, mira, este es mi temor, yo tengo miedo de irme a predicar la palabra en público. Y cuando tú empiezas a hablar en público, Dios te va a ir llenando. ¿Recuerdan la parábola de los talentos? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Dios, y dice la Biblia que Dios le quitó al que tenía, le quitó al que tenía un solo talento y se lo dio al que tenía ¿cuántos? Más, porque lo había multiplicado. Entonces debo identificarlo, después debo confesarlo, y lo otro que es tomarlo, lo que aparece ahí. ¿Qué significa esto de tomarlo? Tomarlo tiene mucho que ver con buscar vencer tu miedo, enfrentar tu miedo, confrontarlo. Y cualquiera que sea el temor, y esto no es solamente por cuestión de lo que vas a hacer con la palabra de Dios, cualquier temor. Bueno, mucha gente no ha aprendido a nadar porque tiene miedo a ahogarse, eso es lógico. Y mucha gente tiene miedo a lanzarse en un paracaídas. Yo algún día me voy a lanzar en un paracaídas antes de que me muera. Hay que enfrentar la situación difícil, hay que enfrentar el problema, hay que enfrentar tu miedo. Cuando veas que vas a enfrentar una situación difícil, tú ve y preséntate delante de la persona. Y quieren que les confiese algo, ustedes no sabían esto, pero yo se lo voy a decir. Una de las cosas que yo hice cuando recibí a Jesús, y está mi esposa de testigo, eso es increíble. Nosotros fuimos a inmigración. Yo no quería estar ilegal en el país. Yo dije, no, Dios, o me mandan a mi país y yo predico allá, o me quedo aquí y predico, pero yo no voy a andar huyéndole a la migra. Como dije, no, ese es mi testimonio personal en cuanto al tema migratorio. ¿Y qué hice? Fuimos y nos presentamos delante del juez. ¿Cuántos haríamos eso hoy? ¿Sabes que yo no quiero estar? Yo dije, yo no quiero estar ilegal, ya me cansé de esto, no más. Me voy a presentar con un juez para que me deporte o para que me dé mis papeles y todo, pero ya no quiero estar sin documentos en este país. Y fíjense, cuando hablamos acerca de todo esto que tiene que ver mucho con el miedo y de llegar y tomarlo y confrontar el miedo, sabes que no puedes hacer nada de esto si no confías en el Señor. Por eso es que cuando vemos, ok, el siguiente punto es que confiar en Dios. Cuando tú confías en Dios, volvemos al punto anterior. Mira, no es Rafael García el que se va a parar aquí al frente para ver si puede impresionar tu vida con la palabra, con el mensaje, que tú salgas por esa puerta y digas, wow, hoy Dios me habló y me habló bien y yo necesito cambiar alguna área de mi vida porque tiene que ser transformada. Porque ese es el meollo del asunto de Orlando, Leo y mi persona también, es que la vida de ustedes pueda ser transformada a través del mensaje de la palabra. Y no simplemente que vengamos aquí, oh, qué bonito habló Leo, ¿qué dijo? No sé, pero el mensaje estuvo muy bonito. La cuestión aquí está en que debo confiar plenamente en que Dios es el que pone la palabra y Dios es el que está conmigo. Por eso es que siempre hay que tomar en cuenta un versículo de la Biblia que aparece ahí. Y este versículo de la Biblia dice, Primera de San Juan, capítulo 4, versículo 18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera. ¿Quiere decir esto que el que ama no teme? Esa es la pregunta. ¿Quiere decir esto que el que ama no teme? Exactamente eso te estoy diciendo. El que ama no teme. Y te lo voy a poner sencillo. Esto se pone bueno. ¿Puedo seguir predicando una hora más? El que ama no teme. Una hora nada más. 2 horas más. 2 horas. El que ama no teme. Cuando nosotros conocemos a Jesús y Jesús es el Señor de nuestra vida, tenemos el problema más grande de la humanidad resuelto, que es el miedo a la muerte. Sabemos que algún día vamos a morir, pero sabemos para dónde vamos a ir. Ya tenemos nuestro destino eterno asegurado. Entonces,
el amor del Señor pone en mi corazón la eternidad, porque la Biblia dice que Dios puso la eternidad en el corazón del hombre, y de manera tal que si me muero hoy o me muero mañana o pasado, espero que no sea por los próximos 100 años, pero si me muero hoy o mañana, ya tengo el problema mayor de la humanidad resuelto. Y la cuestión está, óyeme, la cuestión está que la humanidad no tiene ese problema resuelto como tú y yo lo tenemos. Es la cura del SIDA espiritual, es la cura del cáncer terminal, es la cura de tantas cosas que están allá afuera, que el mundo se está derrumbando, y tú y yo tenemos la cura. Tú y yo la tenemos. Esa cura se llama ¿cómo? Jesucristo. Yo quiero terminar esta reflexión con un testimonio. Y este testimonio es de una persona que yo admiro. No lo conozco, pero ¿sabe qué? Lo admiro y lo respeto. Porque si alguien aquí pudiera hacer lo que este hombre hizo, ustedes también lo admirarían. Fíjense lo siguiente. Hay un pastor en Irán que se llama Youssef Nadarkhani, y gracias al hermano Miguel, porque el hermano Miguel me mandó este material. Es un material muy bendecido. Dice, mientras esperamos por el veredicto formal del pastor Nadarkhani, la vida de este pastor está en el hilo. Hay una organización cristiana que se llama Christian Solidarity Worldwide, wow, me salió bueno, CSW, que está buscando lograr el perdón para este hermano. Y fíjense lo que dice aquí. Esta organización ha estado negando los reportes de que se anuló verbalmente los cargos de la sentencia de muerte que se ha dado. Y estamos urgiendo a que cada una persona no llegue a conclusiones hasta que haya un veredicto escrito, porque supuestamente le dieron un perdón. El problema de este hermano fue que él fundó una iglesia cristiana en Irán. Y entonces él era un musulmán. Y cuando fue a fundar su iglesia, le dijeron que no podía fundar una iglesia. Y lo metieron preso por esto. Y yo quiero que ustedes oren por este hombre. Mira lo que dice. Esta es la parte interesante del testimonio. Por encima de todo lo que este hombre ha hecho, está esta parte que a mí me conmovió cuando la leí. Dice, el pastor Nadarkhani recibió la sentencia de muerte por apostasía, que es abandonar el Islam. El pastor Nadarkhani actualmente está en juicio en Rash, que es una ciudad de Irán, y ha comparecido en corte 3 veces esta semana, y se le pidió en cada día renunciar a su fe para poder asegurar la anulación del cargo de apostasía para levantar la pena de muerte. ¿Y sabe lo que hizo él? Renunció. Dijo no. ¿Cómo les quedó el ojo? Él dijo no. 3 veces lo han llamado y le han dicho, si usted simplemente dice que usted no es cristiano, o que usted no cree en Jesús y que usted cree en el Islam, va a quedar vivo. Mi pregunta para ti hoy, ¿qué harías tú en una situación como esa? Y es por eso que mira, cuando tú tienes una plena convicción de lo que Dios ha hecho en tu vida, no tienes otra cosa que hacer lo que dijo Ruth cuando estaba aquí al frente. Dice, estamos en una semana de ¿qué? De acción de gracias. Dale gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho tanto por ti, por mí, por cada uno de nosotros, que cuando vemos un predicador como el pastor Nadarkhani, que está exponiendo su vida por causa del evangelio, yo no sé si el hombre va a quedar vivo o lo van a matar, pero bien sea que él viva o bien sea que él muera, la gloria va a ser para el Señor. Amén. Y cada uno de nosotros como cristianos tenemos que orar por este hombre. Primero, fíjense lo que es el orden de la oración. Aquí lo tengo. Por eso traje esto, porque yo quiero que ustedes oren por este hermano. El pastor Youssef fue detenido en Rash en el año 2009 al intentar registrar su iglesia. En el 2016 fue juzgado y declarado culpable de apostasía. Y hay que orar para que los organismos internacionales de los derechos humanos, los países extranjeros, puedan ejercer presión para que este pastor no sea ejecutado. Hay que orar para que Dios pueda abrir los ojos del gobierno de Irán. Hay que orar para paz, fortaleza, confort para la familia del pastor también. Para sabiduría y elocuencia para los abogados del pastor Nadarkhani.
que también está encarando dificultades legales, y que Dios pueda confortar a los miembros de la iglesia del pastor Nadaskani y su denominación, y que los cristianos iraníes no sean invadidos por el temor, sino que permanezcan sus ojos firmemente puestos en el Señor. Y hay que orar para que Dios ponga el sentir en nuestro corazón como creyentes, para que Dios se glorifique en la vida del pastor Nadaskani. Conclusión. ¿Cuál es tu temor? ¿Qué te está impidiendo dar el siguiente paso? Bien sea si no conoces a Jesús, si no tienes una relación íntima con Jesús, que necesitas ser salvo, o bien sea que lo conoces y te cuesta mucho comunicar el mensaje de la salvación, o bien sea que te estás moviendo en un mundo muy cómodo y que para ti es muy difícil llegar a transmitir el mensaje de la salvación a la gente que está alrededor tuyo. Cualquiera que sea tu temor, yo quiero que inclines tu oído y yo quiero orar por ti. Lo número uno, quiero orar por la gente que no conoce a Jesús hoy. La gente que ha venido por primera vez a esta reunión y que dice, bueno, me parece muy interesante lo que está diciendo el hermano, pero yo hasta ahora no estoy segura o seguro de mi destino eterno. Si esa es tu posición, yo quiero que tú cierres tus ojos al igual que el resto de los hermanos y repitas después de mí. Señor Jesucristo, en esta noche yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Yo abro mi corazón, entra en él, hazme una nueva persona, transfórmame. Permite que desde este día yo pueda caminar contigo. Te doy gracias por hacerme una nueva persona, gracias por perdonar mis muchos pecados, y gracias por haber muerto en la cruz del Calvario por mí. En tu nombre yo oro, amén. Quiero orar por un segundo grupo de personas que de una u otra manera, vamos a ponernos de pie porque ya tengo mucho rato sentado. Y yo quiero orar por el resto de los hermanos que de una u otra forma tienen alguna dificultad para llevar el evangelio. ¿Saben una cosa que yo les confieso a ustedes, honestamente hablando aquí entre gente madura espiritualmente? A mí me parte el corazón cada semana que veo muchas sillas vacías en el encuentro. ¿Saben por qué me parte el corazón? Porque hay mucha gente que está allá afuera que necesita oír el mensaje que Orlando, Leo, bien sea mi persona, está trayendo y está transmitiendo ese día. Y que mucha gente está pasando por tantas dificultades y que es simplemente hacer una cosa muy sencilla: invitarlos. ¿Sabes qué? Te invito a la iglesia. Las iglesias son como los restaurantes. Si tú consideras que la comida de un restaurante es buena, tú invitas a la gente. Y si no le quieres pagar la cuenta, por lo menos le dices, ve a tal parte y come porque la comida es buena. Si tú estás siendo edificado espiritualmente en el encuentro y tú sientes que Dios te ha estado nutriendo espiritualmente, invita al vecino, al amigo, al compañero de trabajo, a la gente, que es lo más importante. Y yo quiero que inclinemos nuestro rostro y quiero orar por cada hermano que esté pasando algún temor por compartir el evangelio. Señor bendito, te damos gracias en esta noche porque tú nos has hablado, porque tu palabra ha sido predicada. Y te doy gracias, Señor, porque tú me has dado el privilegio de poder transmitir el mensaje a los hermanos en esta noche. Yo te pido, Señor, por cada hermano que pueda tener el temor principalmente de transmitir tu palabra, el temor de llegar a comunicar las buenas nuevas de la salvación y vida eterna a la gente que está muerta espiritualmente alrededor de él. Yo te pido, Señor, que puedas abrir los ojos espirituales de cada hermano para que ellos puedan identificar, bendito Dios, a cada una de esas personas que necesitan urgentemente salvación y vida eterna. Que tú pongas ese sentir en nuestro corazón, Padre, para que podamos llevar las buenas nuevas de salvación y la gente llegue a conocerte a ti de una manera íntima, no a través de una religión, sino a través de una relación con Jesucristo, que es el autor y consumador de la salvación de toda la humanidad. Y te damos gracias, muchas gracias, por tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. En tu nombre oramos. Amén. Gracias, hermanos. A ver. Ya se pueden sentar. Pueden tomar asiento.
Perdón. Ahorita vamos a comer, no se preocupen. Exacto, no hay que ser muy formal, no se preocupen de eso. ¿Qué pasó con mis letras? Desaparecieron. Si quieren predico, está bien. No, yo no fui. No hacía nada. No hay problema, la sabemos. Perdón. Fue policía. Pues yo fui ladrón, pues, mira, Que me quedé pensando en lo que decías, lo que estabas orando recién, ¿no? Que justo, y yo esta canción La Cosecha me estaba dando vueltas esta semana. Piensen un segundo, les leo la letra en voz alta, piensen un segundo. Me encanta lo que dice y bueno, creo que el Espíritu Santo guía la elección del tema y de las canciones, ¿no? Dice, alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. El tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate, sé valiente. ¿De qué hablábamos? No tengas miedo. Levántate y predica a todas las naciones. ¿Qué? Que Cristo es la vida. Y será la tierra llena de su gloria. Y se cubrirá la tierra de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. No hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a orar por los alimentos. Vamos a luego ponernos de pie y vamos a terminar cantando esta canción y no tengo que explicarle dónde están los alimentos, ¿verdad? Pero antes quiero felicitar a los niños. La verdad, ha sido una reunión larga y se han portado muy decentemente. Felicitaciones. Muy bien los chicos. De verdad, yo sé que es difícil. Vengo de una familia de 6 hermanos. Mis padres ya no sabían qué inventar con nosotros, porque no había escuela dominical durante el tiempo que se predicaba. Pero bueno, está bien, hablan, es normal, son chicos, están vivos y están sanos, gracias a Dios. Pero con nosotros en el encuentro y en la noche de alabanza, los chicos siempre son bienvenidos. ¿Ok? Así que tráiganlos tranquilos, nos pone muy contentos que estén acá. Ahora sí, voy a orar por los alimentos. Señor y Padre nuestro, gracias porque nos has provisto a través de este año todo lo que necesitábamos para vivir, para trabajar, para estar hoy aquí, para mantener a nuestras familias e incluso algunos también para mandar a nuestros países. Señor, gracias ahora por proveer tan abundantemente alimentos y te rogamos los bendigas para que nos hagan bien a todos los que estamos aquí. Venimos a celebrar tu nombre y a celebrar un tiempo de camaradería, de estar juntos, de conocernos un poco más, de conversar, Señor, de estar en comunión los unos con los otros. Padre, bendice este tiempo también. Te rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie y a cantar por última vez La Cosecha. ¿Dónde están Elianta y Eva? No me animo a cantar sola. Vengan, chicas. Un tiempo. Canto yo, Chicas, canten. Mucho cuidado. Agarra que hay más atrás. Acá que hay más. La mies está madura.
viene conmigo a comer. Yo primero para no hacer cola. Los niños primero, los niños en los calvos.